Hay algo muy raro ocurriendo en la sociedad y los medios no nos muestran. De hecho, nos hacen creer que el problema no existe. Hoy en día, todo está manipulado para hacernos creer que está todo bien. Y el problema del cual les voy a hablar hoy es una verdadera crisis de salud mundial y todos podemos estar afectados en alguna medida. Y no lo digo yo, lo dicen autoridades como la Sociedad Americana del Corazón. Estudios científicos con más de 180.000 personas revelaron que este problema aumenta en 29% el riesgo de sufrir ataques cardíacos y 30% el riesgo de tener derrames cerebrales. Esto podría ser más grave que fumar 15 cigarrillos todos los días o que consumir azúcar en exceso, que la obesidad, el sedentarismo, la contaminación ambiental y otros problemas que se muestran más. 1 de cada 5 personas pueden sufrirlo. Esto quiere decir que o tenemos el problema o conocemos a alguien que lo tiene. Y el problema es que el impacto emocional y físico es tan grande que gatilla cambios en nuestro ADN, cambios en nuestras células, aumentando las hormonas del estrés, inflamando nuestro organismo, bajando nuestras defensas, endureciendo nuestras arterias. Hola a todos, soy el Dr. Veller, especialista en medicina interna y nefrología, y ya te voy a revelar cuál es esta enfermedad que podría ser más mortal que el cigarrillo y que el consumo de azúcar. Hoy quiero ayudarte y espero poder cambiarte la vida en los próximos minutos. Fíjense esto, desde la década de los 70s, enfermedades crónicas como la diabetes, hipertensión, cáncer, depresión, demencia vienen aumentando. Y es tema de enormes discusiones el por qué está ocurriendo esto. Algunos le echan la culpa al consumo de productos ultraprocesados. Otros piensan que se debe al aumento del consumo de aceites vegetales. Pero hoy quiero que debatamos juntos. Si nos estamos cuidando más, fumando menos, haciendo más ejercicios, alimentándonos mejor, ¿por qué nos seguimos enfermando? ¿Será que hay algún culpable oculto? Y la respuesta es sí, se llama soledad, un problema del que nadie habla. Y esto nos está matando, nos está inflamando. Y hoy te voy a revelar por qué esto está ocurriendo y los mejores consejos para combatir esto. Atención acá, porque todos nos hemos sentido solos en algún momento. Al mudarnos a una nueva ciudad, al no tener a alguien con quien compartir el almuerzo, o cuando nos despedimos de algún ser querido. Este sentimiento es natural y no es grave cuando lo sentimos de manera ocasional, pero en los últimos años se ha vuelto un problema crónico de salud en millones de personas. Más del 50% de los mayores de 18 años han referido que se sienten solos a menudo. Y este porcentaje viene aumentando, incluso en tiempos actuales, en los cuales parece que estamos más conectados que nunca en la historia. Y esto es impresionante. La soledad no discrimina. Puede afectar a personas con o sin dinero, con o sin poder, de cualquier edad, sea o no famoso, tenga o no belleza física, tenga o no habilidades sociales. Parece ser que nada de esto puede protegernos de la soledad. Y mucha atención, al parecer, todas esas luces y brillos tecnológicos de hoy en día no son suficientes para sustituir nuestra necesidad fundamental de sentirnos conectados con otros. Y acá hay una frase de un actor muy conocido que realmente me impactó. Él dijo: creo que todos deberían ser ricos y famosos y hacer todo aquello que siempre soñaron para que se den cuenta que esa no es la respuesta. Es importantísimo que entendamos que la soledad se volvió una pandemia y está matando más que fumar todos los días. Los estudios muestran que es más peligroso que beber en exceso y duplica el riesgo de tener demencia. Y no lo digo yo. Lo dicen los estudios publicados en las revistas de medicina más prestigiosas. ¿Por qué ocurre esto? Ya te lo voy a contar. Pero ahora, ¿qué es la soledad? Y esto es la clave para entender cómo combatirla. Muchos no lo saben, pero es una función biológica, al igual que el hambre o sentir frío. El hambre y el frío te hacen prestar atención a las necesidades físicas, como buscar alimentos o buscar abrigo. La soledad te hace prestar atención a tus necesidades sociales. Está demostrado científicamente que estar con gente y sentirnos conectados nos hace vivir más, mejor y enfermarnos menos. Es decir, a personas que tienen diabetes, presión alta,
cáncer o cualquier enfermedad, debería recetarse conexiones humanas y no solamente medicamentos. En palabras simples, la soledad es un estado emocional doloroso que sentimos cuando estamos desconectados de las personas. Y esto ocurre porque la necesidad de conexión está engranada en nuestro material genético. Lo hemos adquirido hace miles de años con la evolución. A tu cerebro no le gusta que estés solo, y la soledad es un sentimiento que te avisa que algo no está bien y que necesitas un cambio para poder sobrevivir. En la antigüedad, quienes estaban rodeados de personas y se conectaban sobrevivían a las crisis. Con el tiempo, buscar conexiones se hizo parte de nuestra biología. Es por eso que hoy en día, cuando nos sentimos desconectados o rechazados, se produce una disfunción en el resto del cuerpo, así como lo hace tener hambre o sentir mucho frío. Fíjense esto, los estudios mostraron que quienes se sienten solo crónicamente tienen más elevados los niveles de cortisol en sangre, la hormona del estrés. Duermen mal, tienen micro despertares nocturnos, tienen más síntomas crónicos como fatiga, cansancio, dolores en todo el cuerpo, falta de concentración, dolor de cabeza y problemas como la obesidad. Sentirnos solos no es solamente un sentimiento, es algo peligroso. Estudios también la compararon con el riesgo de morir por diferentes factores. Fíjense esto, la polución ambiental o la contaminación aumenta el riesgo de morir 5%, beber en exceso 30%, la obesidad 20%, vivir sintiéndonos solos 45%. Las personas que sufren de soledad crónica viven en un constante estado de huir o atacar, un estrés continuo, y esto tiene consecuencias muy severas. Ahora, ¿por qué duele el rechazo? Y la soledad está directamente conectado con esto, es decir, con aquella sensación de que nos excluyeron socialmente. Cuando nuestro cerebro percibe a la soledad, sentimos el dolor social. Este tipo de dolor es una adaptación evolutiva al rechazo y hace que se ponga en marcha en nuestro organismo un sistema de alarma para que modifiquemos nuestro comportamiento, para poder ser aceptados en la tribu nuevamente y no morir. El objetivo de este sentimiento, de este dolor social, es que busquemos sobrevivir. Hoy en día, quizás la tecnología y la cultura han cambiado, pero nuestra mente continúa siendo la misma de hace miles de años. Continuamos sintiendo el dolor social. La buena noticia es que esto tiene cura y ya te voy a revelar cuáles son los mejores consejos comprobados por la ciencia. Y fíjense esto, ¿cómo la soledad mata? Bueno, los estudios más actuales muestran que sentirnos solos es una de las experiencias menos saludables y más dañina que un ser humano puede experimentar. Hace que envejezcamos más rápidamente, endurece las paredes de nuestras arterias, inflama nuestro organismo, baja nuestras defensas, hace que la diabetes sea más peligrosa, la demencia más severa, el cáncer más difícil de tratar, acelera la aparición de ataques cardíacos, derrames cerebrales, colesterol elevado, aterosclerosis, y todo esto causa muertes prematuras. Pero bueno, ¿cómo se puede curar este problema? Si te sentís solo, no todo son malas noticias, ya que el primer paso es reconocerla y no negarla. Al comienzo, la soledad puede estar oculta, no nos damos cuenta. Entonces presta atención a estos signos de alarma. Primero, tu cerebro te hace creer que es mejor evitar interacciones sociales y crea como un mecanismo de defensa que hace que interpretes mal las cosas. Tiendes a prestarles más atención a las cosas negativas e incluso a amplificarlas. Por ejemplo, interpretas expresiones faciales como tristes o enojadas cuando en verdad no lo están, o piensas que todos te rechazan cuando en verdad no es así. Entonces se crea como un ciclo en el cual te vas aislando cada vez más. Te sientas solo en el colectivo, te alejas de los colegas de trabajo, no respondes más los mensajes o no respondes sobre todo las llamadas telefónicas y rechazas diferentes invitaciones. El segundo paso, una vez que has reconocido que te sientes solo, es entender que esto es un sentimiento perfectamente normal y no debe avergonzarte. Pero al mismo tiempo, entender sus consecuencias en tu cerebro y el resto de tu organismo. No podemos ignorar a este sentimiento, ni esperar que se vaya solo por obra de magia.
El tercer paso es darte cuenta que no todo es negativo. En realidad, lo que ocurre es que cuando te sientes solo, tu cerebro selectivamente se concentra más en las cosas negativas. Te hace creer que está todo mal. Solo debes concentrarte un poco y verás que las cosas positivas están allí. Por ejemplo, ¿tu colega realmente te dijo algo negativo o vos le agregaste ese significado? Tal vez la otra persona no estaba reaccionando mal, simplemente estaba apurada. No asumas previamente el pensamiento de los otros como negativo. Después de entender todo esto, debes responder a estas señales al igual que lo haces cuando tienes hambre, cuando tienes frío y debes buscar tener conexiones sociales. Reconoce las oportunidades que tienes todos los días para socializar, los mensajes que no respondes, las invitaciones que rechazas. O toma la iniciativa, invita a un colega a tomar un café, llama a algún familiar que no hablas hace mucho tiempo. Ejercita tus músculos de la conexión social. Ahora, mucha atención, la forma más poderosa de crear conexiones y curar la soledad es a través de rituales. Y no me refiero acá a rituales religiosos o de estar bailando alrededor del fuego, sino en transformar por lo menos un día en la semana en algún ritual como salir con amigos, ir a cenar algo, pasar tiempo con alguien que queremos y que esta acción sea repetida semana tras semana, tiempo de calidad. Ritualiza algún día en la semana para llenar el tanque de la conexión social. Esto hará que te enfermes menos, tengas mejores defensas, estés menos inflamados, controles mejor tu diabetes, presión, tengas menos riesgo de cáncer, ataques cardíacos y vivas más y mejor. Otras medidas muy efectivas probadas por la ciencia es ser voluntario para alguna actividad social, o tener una mascota, cantar o escuchar música. Pero ten en cuenta que cada persona es diferente de la otra y en algunos casos estos consejos no son suficientes. A veces es necesario consultar con algún profesional, por ejemplo un psicólogo. Hacerlo puede salvar tu vida e incluso ayudarte a tratar y a veces revertir muchos problemas crónicos de salud. Espero que el video te haya gustado y resultado informativo. Y yo te pido algo muy importante: compartí este video, déjame tu comentario, creemos un debate, ponele like, es eso lo que nos ayuda a seguir haciendo estos videos. Un saludo muy grande desde mi rincón del mundo. Chau, chau.